Sí, pero lo que es la manilla, lo que andamos buscando es sacar esta forma. Aquí lo que tenemos es 1 centímetro y 1 centímetro, y aquí tenemos un corte en ángulo de 60 grados. Entonces cada pieza mide 23 centímetros de ancho por 5 centímetros bueno, ese es el ancho, este es el largo, 23 y 5. Entonces lo que queremos es sacar esto. Eso lo podemos hacer a mano, con caladora, con serrucho, cegueta, con lo que ustedes quieran. Yo lo hago con la máquina esta porque es más rápido. Simplemente lo que hago es que pongo un tope acá, escuadra 60 y un tope. Yo sé que con ese tope me va a terminar aquí en el centímetro que yo requiero. Entonces ustedes ya verán qué máquina tienen para sacarlo. O si la quieren hacer diferente, también lo pueden hacer, obviamente, ¿verdad? Entonces eso es lo mejor de esta manera. Entonces estas partes que quitamos acá, entonces aquí nos sobra 1 centímetro, ángulo 60, tiene 23 de ancho y 5, entonces con eso formamos las manillas. Entonces yo ahorita les paso el otro detalle que vamos a hacer aquí abajo para que sea como una agarradera para lo que son las tablas de servir. Ya vamos a ver la otra parte entonces. Acá en este caso lo que queremos hacer es que esto coincida con esto y con esto, que fue el corte que sacamos. Vamos a sacar esto que está acá porque esta va a ser nuestra manilla para agarre. Entonces dejamos 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, o sea, 1 pulgada y 1 pulgada. Este tiene 5 o 2 pulgadas. Entonces lo que hago es que pongo la guía como marca para pasarla aquí por un lado. Después damos la vuelta y la pasamos por el otro lado. Y de esta manera ya tenemos la marca exactamente igual. Pues agarramos todas las demás manillas y las pasamos iguales para que nos queden igual. Vamos corriendo la sierra, vamos sacando el boquete. Ya vamos a ver la otra parte. Ok, ahora para la siguiente parte lo que hacemos es que, bueno, ya está marcado. Los quitamos la guía y lo que empezamos es a deslizarlos varias veces para sacar el boquetillo con esto como referencia. Entonces vamos a ver esa parte. Eso es bastante rápido. Esta es la manilla. Rápido, fácil. Ahora faltaría aplicar redondo en la parte de adentro. Solo esto nada más. Esto nada más. Y bordes de afuera. Entonces parte interna y bordes de afuera. Entonces esta manilla, ¿dónde se usa? Pues se usa en la tabla para servir. Se coloca de esta manera. Una por cada lado. Esta tabla de servir esta es de 60 y tengo otra que es de 40. Esto, y no mostré cómo hacerlo porque simplemente cortan la tabla de 60 y de 40. Es algo muy sencillo. Entonces ahorita les muestro la parte de la instalación de las manillas y ya como queda con redondo. Estos son tablitas para servir de formato grande. Esta es de 60 y esta es la otra de 40. Ahora lo que hay que hacer es aplicar redondo como les decía en esta parte. Acá, acá, acá y por encima. Aquí abajo no, porque esto va a pegar con la manilla. Para eso lo vamos a hacer con un router, con una broca pequeñita. Ok, entonces lo que estamos buscando es esto. Como ven, aquí está el redondo, en la parte de abajo y la parte de encima, porque esto es una manilla que se agarra esta forma. No aplicamos acá porque eso es lo que ha pegado en la tabla. Entonces simplemente sus bordes. Esto hay que hacerlo y también tenemos que aplicarle redondo a las tablas. Entonces, las tablas tenemos dos tamaños. Esta es la pequeña y la otra es la grande. Vamos a aplicar el redondo sobre un lado nada más porque a un lado aplicamos un bisel y al otro redondo. Entonces vamos a escoger cuál es la cara arriba y cuál es la cara abajo. Vamos a aplicar el redondo. Entonces la manilla va de esta forma. Acá porque a la hora que vamos a transportar lo vamos a sujetar de esta manera. Entonces de esta forma, entonces tiene redondo solamente en las partes de encima. Damos solamente este borde como pueden ver. Toda esta parte.
Faltaría hacer el bisel de aquí atrás y ahorita le muestro cómo queda la parte de atrás, que es un bisel diferente. Ahora vamos a agarrar, tenemos la tabla, que tenemos un redondo aquí, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, hay un redondo pequeño. En la otra cara que hay un redondo vamos a hacer un corte 45, un bisel con este tipo de broca. Esta, que es plana, 45. La pasamos sobre la cara de atrás para darle una apariencia diferente. Ok, entonces como pueden ver, esa es la apariencia que andamos buscando, que sea como un tipo bandeja. Entonces es un detalle bonito, entonces redondo por encima, bandeja por atrás. Entonces la idea es eso, pues que eso sea como tipo bandeja para servir. Entonces acá colocamos la manilla. Y listo. Pues obviamente es una a cada lado. Entonces una acá y otra acá. Tipo bandeja, bisel. Entonces eso es lo que andamos buscando. Ok, para las bandejas, para instalarle la manilla, así como ustedes ven, que nos quede de esta manera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, primero nos vamos al borde y seleccionamos más o menos dónde lo vamos a perforar, dónde nos van a quedar las perforaciones. Ponemos un par de marquitas. Perdón por los animales, porque este animal gato está todo el día. Después, lo que hacemos es que hacemos una perforación para meter el tornillo por la parte de abajo. Entonces la idea es que nos quede más o menos así. Ni muy profundo, ni muy por encima. Colocamos cola. Tiene que ser mucho, puede ser cualquier tipo de cola. Y después utilizamos este borde como referencia para colocar la manilla. Un toquecito para que se adhiera, porque esta goma, digamos, se adhiera bastante bien. Pero también vamos a utilizar un tipo de prensa como esta, como para asegurarnos de que no se vaya a mover. Tienen que sujetar eso ahí. Y después colocamos los tornillos. Ok, entonces de esta manera ya queda la bandejita. En esta tenemos dos tamaños, ahorita le muestro cómo queda la otra lista. ¿Qué hacemos con esos huecos para que no se vean feo? Masilla, dura un montón para secar. Hay que rellenar dura un montón. Entonces lo que hacemos es que colocamos un poquito de colas. Y acá tienen un video de cómo se hacen esto, que son los taruguitos, las barras, que es con una maquinita.
y ese animal no para cantar. Ahora lo que hacemos es, pasamos un poquito de lija. Y listo. Y el otro lado igual. Entonces, ya esta es la de tamaño grande. Como pueden ver, igual. Tapamos con tarugos. Tapamos con tarugos. Hacemos el mismo toque para poder poner las manillas. Y estas son las manillas. Entonces, ya es formato 60 centímetros. Entonces, aquí pueden poner mucha más cantidad de cosas. Transportar a la mesa, al jardín, a la sala, a un restaurante, una soda, una oficina. Ok, ahora vamos con la parte de lo que es el acabado. Eso lo que le hicimos fue que le tiramos un sellador base agua, una mano, en color cahuilla. Entonces el sellador lo que busca es que el poro quede lo más tapadito posible, como ustedes pueden ver. Entonces el poro está bastante tapado, entonces es lo que se logra con el sellador. Entonces ahora lo que hacemos es tirar una mano de acá abajo, pues un color final, y vamos a utilizar este tono, que es un 3 en 1 igual, es un tinte acabado base agua 3 en 1 de la marca Sherwin que se llama Wenge. Igual, aunque sea 3 en 1, siempre hay que aplicar un sellador primero, porque este tipo de producto no sella también la madera. Entonces, el sello, el producto vamos a aplicar con broche, de forma fácil, rápida y sencilla, como en los videos que ustedes han visto. ¿Por qué compresor no? Sacar la máquina, tener que alistar la máquina, todo ese proceso pues es más tedioso, es más fácil aplicarlo de esta manera. Y el acabado es bastante bonito porque esto es un producto que empareja bien, rápido, fácil y lo podemos hacer con broche. Es muy sencillo. Entonces igual ustedes pueden utilizar otro tono, digamos, yo uso este porque es el que a la mayoría de las personas les gusta. Este tipo de café es muy atractivo para los clientes. Entonces utilizamos este tono. Y eso es rápido de aplicar, fácil. Y el secado también es de secado rápido. Como ven, eso es muy sencillo de aplicar. El tipo de acabado que se busca es que sea rústico. Algo muy sencillo. Pues ya digamos pasaron unos 15 minutos más o menos, tal vez 25. Esto ya está seco. Como ustedes pueden ver está totalmente seco. Ya el tacto ya no hay problema. Igual hay que dejarlo un poquito más para que se viera mejor, ¿verdad? Antes de poder utilizarlo tal vez unas 24 horas. Ahora qué vamos a hacer, pintar la otra cara. Entonces primero pintamos una cara, después pintamos la otra parte. Y ahorita ya les muestro los dos tamaños y vemos todos los diferentes usos y utilidades que tiene esto. Ok, aquí ya tenemos listo lo que son las balitas, ya son pintadas por ambas caras. Entonces, la cara del encima, de un lado, giramos. La cara de abajo, se tiene 40 centímetros, entonces perfecta para transportar cualquier cosa. Y después está la otra versión. Esta es la de 60 centímetros. Entonces 60 centímetros, como ven, es bastante grande. Entonces, esto es un perfil. La parte de abajo tenemos en ambos un bisel 45 que ahí se puede apreciar y un redondo por encima. Entonces ideal para transportar cualquier tipo de cosa. Entonces, una es de 40, la otra es de 60. Entonces como ven son dos tamaños.
bastante práctico, bastante bonito. Entonces, con eso ustedes pueden, por ejemplo, transportar cosas, alimentos, transportar la computadora para la cama, porque quiero ponerme en los regazos para que no sea directamente encima mío. Aquí tengo el mouse, estoy trabajando, la computadora, o puedo llevar alimentos, para lo que ustedes quieran transportar. Todo muy práctico, muy bonito, fácil de hacer y es un acabado bastante bonito.